Hola, soy Diego de la Academia de Mercenarios. En este video vamos a hablar de miras telescópicas. Vamos a tocar lo que son las partes más importantes de las mismas. Vamos a ver un poquito de cómo son los retículos que hay en el mercado, algunos de ellos porque hay infinidades, y los aspectos que tengo que tener en cuenta a la hora de elegir una mira telescópica dependiendo de la actividad para la cual la voy a usar. En principio vamos a arrancar hablando de esta mira que es de la marca Silva, modelo Safari Max de 1,5 a 6 por 24. Bien, esa serie de números, ¿sí?, que mencioné recién, de 1,5 a 6, me está hablando de que es una mira de aumento variable, ¿sí? 1,5 es el aumento mínimo y 6 es el aumento máximo, ¿sí? Y por 24 me está hablando de el tamaño, el diámetro del lente objetivo. Bien, entonces en el mercado de las miras telescópicas vamos a encontrar miras que son de aumentos fijos, ¿sí?, y de aumento variable, como en el caso de las que voy a mostrar hoy. De aumento fijo voy a encontrarme con un solo numerito, o sea, van a ser dos números lo que voy a encontrar, ¿sí?, separados por la X. Bien, por ejemplo, puede ser una de 8 por 50, de 6 por 42, son miras de aumento fijo. No tengo ninguna sobre la mesa acá como para mostrarle de ejemplo, pero está más que claro, ¿no? Vamos a hablar de sus partes, ¿sí? La mira se compone por un tubo, ¿sí?, se compone por un lente objetivo, bien, que es el que va a dar frente, que va a estar de frente hacia el blanco, por eso se llama lente objetivo, y lente ocular, que es el que va a estar próximo a mi ojo, de ahí su nombre. Bien, en este caso este modelo de mira carece de una campana objetivo, pero sí contiene una campana ocular. Bien, ahora vamos a ver otros ejemplos donde sí ya incorpora una campana objetivo. Aquí encontramos el anillo de aumento, ¿sí?, que cuando giro justamente voy variando los aumentos que le doy a la hora de observar por ella. Tenemos una torreta de corrección en altura, una torreta de corrección en deriva, y en este lado encontramos el interruptor del retículo iluminado, que en este caso se compone de un retículo dúplex con un punto flotante en el medio, el cual se prende cuando yo acciono su interruptor. Acá podemos ver, yo le saqué la tapita que me cubre la torreta de corrección, esa rosca, ¿sí?, y podemos observar su sistema de corrección. En cuanto a sistema de corrección, hay tres que son los más conocidos, usados, que son MOA, ¿sí?, minuto de ángulo, se compone por el sistema sexagesimal. Después van a ver más adelante en el video el sistema de corrección milirradianes, ¿sí?, que básicamente trata del sistema milesimal, ¿sí?, es decir, milímetros, centímetros, metros. En el caso del sistema sexagesimal se compone por grados, minutos y segundos. Y el sistema IFI, que se compone por pulgadas y yardas. Bien, en este caso esta mira, como ya lo enfocamos recién, corrige en media pulgada a 100 yardas. ¿Qué quiere decir eso? Que con 2 clics que yo hago me corrige 1 pulgada a 100 yardas. ¿Sí? Van a ver que en la descripción de la torreta dice 1/2 a 100 yardas. Eso me está indicando que
con 2 clics que yo hago me va a corregir 1 pulgada a 100 yardas. Estos sistemas de corrección tienen equivalencias entre sí y tranquilamente yo esto lo puedo llevar a el MOA, que por ahí es más trabajado y más conocido, y estamos hablando que su equivalencia me va a representar, en vez de trabajar con yardas, voy a trabajar en metros, ¿sí? Entonces, si la mira me está indicando que con 2 clics yo corrijo 1 pulgada a 100 yardas, llevándolo al sistema métrico combinado con el minuto de ángulo, voy a tener que a 100 metros, que es una distancia más conocida para nosotros que 100 yardas, va a corregir por cada 2 clics, me va a corregir un MOA, ¿sí? Y un MOA para nuestro sistema me va a representar 3 centímetros a 100 metros. Es decir, que yo cuando realizo 2 clics voy a estar corrigiendo 3 centímetros a 100 metros, ¿sí? Y como es un sistema angular, al igual que milirradianes, MOAs e IFI, cada vez que yo me alejo o me acerco de esos 100 metros, ese valor, ¿sí?, de esos 2 clics va a aumentar cuando me alejo o va a disminuir cuando me acerco al blanco, ¿sí? Entonces, si estoy a 50 metros, esos 2 clics, en vez de representarme 3 centímetros, me va a representar 1,5 centímetros. Y si me voy a 200 metros, esos 3 centímetros que me representaban a 100 metros, cada 2 clics yo voy a estar corrigiendo 6 centímetros en lugar de 3 como lo hacía a 100 metros. Bueno, esta mira, como no tiene muchos aumentos, carece de corrector de paralaje. El paralaje es un error de apreciación del blanco, ¿sí?, donde yo creo que estoy teniendo el retículo de la mira en el mismo plano focal que el blanco, pero si existe un error de paralaje, el retículo y el blanco no estarían en el mismo plano focal, ¿sí? Entonces podemos decir que el paralaje es un error de apreciación del blanco. Esos correctores de paralaje generalmente vienen en miras con más aumento, que ahora lo vamos a mostrar en otros modelos de mira. La particularidad de toda mira telescópica es que me permite posicionar 2 objetos en el mismo plano focal, que son el retículo y el blanco. Todos sabemos que el ojo humano tiene la capacidad de solo hacer foco sobre un solo objeto, ¿sí? No puedo posicionar a 2 objetos en el mismo plano focal. Vamos a pasar a otra mira, esta vez de la marca Opla, ¿sí? Son miras brasileras de muy buena calidad. En su mayoría incorporan lentes japoneses y mecanismos de corrección de muy buena calidad. En este caso contamos de una mira de 3:9 por 50. Ya van a ver que contamos con el tubo, como bien mencionamos en el ejemplo anterior. Contamos ya con una campana ocular, el anillo de aumento variable 3:9, las torretas de corrección tanto en altura como en deriva, y en este caso sí ya incorpora una campana objetivo, y con su correspondiente lente objetivo, campana ocular con su correspondiente lente ocular. Dentro de la mira, si bien no tenemos acceso visual, lo que encontramos son una serie de lentes, ¿sí?, que se denominan también pares inversores, y un tubo que al yo darle aumento justamente mueve en las lentes como para que mi ojo perciba ese aumento y pueda trabajar bien. Esta mira, en su torreta de corrección podemos observar la descripción, y es que corrige en 1/4 a 100 yardas.
¿Y qué va a significar ese numerito un cuarto? A diferencia del ejemplo anterior, que yo necesito 4 clics para corregir 1 pulgada a 100 yardas. También utilizo el sistema IFI, pulgada sobre yarda, que lo puedo hacer equivalente para trabajar en metros y en MOAs, ¿sí? Y en este caso, a diferencia del anterior, si nos posicionamos a 100 metros a la hora de seriar o calibrar nuestra mira, cuando yo haga la corrección, cada 4 clics voy a desplazar mi disparo un MOA, que sería 3 centímetros a 100 metros. Si estoy a 50, esos 4 clics, en vez de corregir 3 centímetros, va a corregir 1,5 centímetros. Generalmente las distancias para calibrar, para seriar una mira, dependiendo el calibre, el uso que le voy a dar, son normalmente entre 50 y 100 metros, ¿sí? Para un fusil, por ejemplo, un 308, si lo voy a utilizar en situación de caza, con tiros no muy largos, se lo calibra a 50 metros, a 100 metros, o tengo opciones también de calibrarlo a más distancia, pero los más usados son los ceros a 50 metros y a 100 metros. Entonces, esa información que voy a encontrar en la torreta de corrección, en este caso de deriva, voy a ver en qué me está corrigiendo, ¿sí? Y voy a encontrar también una flecha con una L, que esa flecha me va a indicar que hacia ese lado donde indica la flecha, esa L representa left, ¿sí? Sería izquierda en inglés. O sea que hacia el lado de la flecha yo voy a desplazar mi disparo a la izquierda. En el caso de la torreta de corrección en altura, van a ver que dice up, ¿sí? Y me indica la flecha, es decir que voy a desplazar mi disparo hacia arriba. También me da la información ahí que corrige, ¿sí? Con 4 clics yo corrijo 1 yarda a 100 metros, y haciendo la equivalencia con MOA, con minuto de ángulo, esos 4 clics me va a desplazar 3 centímetros a 100 metros. Estos 3 centímetros, por ahí vale la aclaración, ¿no? Estos 3 centímetros hace referencia al shooter MOA, al MOA del tirador, el valor del MOA del tirador, ¿sí? Es decir que yo redondeo el valor real del MOA. ¿Por qué? Porque el valor real del MOA a 100 metros es 2,91, ¿sí? Pero para hacer números redondos y que sea más fácil los cálculos de corrección, directamente tomamos como referencia el valor de 3 centímetros a 100 metros. Bien, pasamos a otro ejemplo, también de la marca Opla, ya un poco de mejor performance. Bien, también es una mira de aumento variable. Van a ver que me indica de 2,5 a 10 sería los aumentos, por 52 de lente objetivo. También incorpora lentes japoneses, ¿sí? Un muy buen sistema de corrección. En este caso van a ver que cambia el tipo de torreta, me da la información que corrige, misma que la anterior, me indica la flecha hacia dónde corrige, ¿sí? En este caso me indica la flecha que hacia este lado, en sentido contrario a la aguja del reloj, viéndolo así, ¿no es cierto? Desde mi posición de tirador hacia el lado contrario de la aguja del reloj, va a levantar, va a subir mi disparo. En el caso de la torreta de corrección en deriva, hacia el lado contrario de las agujas del reloj, va a corregir hacia la derecha. Bien. Y lo bueno de esta torreta es que ya incorpora una escala numérica, donde me es más fácil a mí corregir si tengo que aplicar una corrección para tirar a diferentes distancias o trabajar con varios ceros. ¿Qué puedo hacer? Por ahí puede pasar que yo lo cereo a 100 metros, por ejemplo, y quiero tener la corrección, puedo sacar la corrección a 200 y a 300 metros. Obviamente el disparo
si yo tengo seriado a 100 metros y me alejo del blanco y tiro a 200, a 300, 400 metros, el disparo va a bajar, ¿no es cierto? Entonces yo puedo tener mi tabla balística y ayudarme de esta escala para hacer la corrección a las diferentes distancias. Una vez que está seriado, yo coloco la torreta en 0 y yo sé que si tengo que, por ejemplo, subirme disparo 3 MOA para poder tirar a una distancia más lejana de mi 0, lo que voy a hacer es llevar el punto, es esa marca que me indica ahí, voy a girar y voy a colocar en el número 3. Para eso me sirve una torreta con escala, ¿sí? Y ahí me va a quedar mi mira regulada para tirar a esa distancia de, por ejemplo, 300 metros. Bien, es el beneficio de tener una torreta con escala, ¿sí? Y de fácil lectura, ¿verdad? De este lado encontramos el interruptor que me va a encender el punto central del retículo, ¿sí? Esta particularidad que tiene la marca Opla incorpora una luz roja y una luz azul. Ya de fábrica me trae las tapas flip open, que son muy prácticas. Esta mira todavía no incorpora el corrector de paralaje porque siguen siendo aumentos bajos. Bien, acá van a ver que tiene un más y un menos y un 0 en el medio. Eso básicamente lo que me va a hacer es corregir la dioptría. Yo giro hacia un lado o hacia otro, regulo. Ven que ahí se separa el lente ocular de la campana. Esto es por ahí para las personas que usan, por ejemplo, que necesitan cierto aumento, que utilizan anteojos con aumento. Al regular la dioptría, a mí me permite ver con más claridad tanto el retículo como el objetivo. Bien, vamos a pasar a un modelo más de Opla, de la marca Opla, que ya sería una mira más como para tiro a larga distancia. Las que vimos anteriormente son más utilizadas en el ambiente de cacería. ¿Cuáles son las particularidades que incorpora esta mira que las anteriores no? Bien, principalmente esta mira es en primer plano focal. ¿Qué quiere decir que es en primer plano focal? Quiere decir que cuando yo trabajo con el anillo de aumento, ¿sí? Cuando lo subo o lo bajo, va a aumentar el tamaño del retículo y va a aumentar o disminuir el tamaño del blanco, ¿sí? Es decir que tanto el retículo como el blanco se va a alejar o se va a acercar. Bien, primer plano focal. En segundo plano focal, como el caso de las anteriores, cuando yo trabajo con el anillo de aumento, ¿sí? Disminuyo o le doy más zoom, solamente va a aumentar el tamaño del objetivo. El retículo siempre permanece del mismo tamaño, en la misma dimensión, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas técnicas o tácticas de utilizar un retículo en primer plano focal? Que si yo utilizo justamente la escala que tiene el retículo, en este caso incorpora un retículo con escala, me va a permitir utilizar ese retículo en cualquier aumento para hacer sustentaciones, o sea, para utilizarlo para hacer los aguantes. Si me muevo a diferentes distancias para tirar, puedo utilizar el retículo para justamente hacer las correcciones sin tocar torreta de altura. En cualquier aumento puedo hacer ese aguante y aplicar la corrección directamente con el retículo. ¿Por qué? Porque el retículo, al aumentar el tamaño junto con el blanco, siempre va a tener cada distancia de escala a escala, siempre va a tener el mismo valor. En cambio, en una de segundo plano focal
al aumentarme el tamaño del blanco y no el retículo, los valores de esas escalas van a cambiar cuando yo muevo el anillo de aumento. Y también me va a servir para estimar distancias con una fórmula. En la de primer plano focal yo puedo utilizar el retículo para estimar distancias en cualquier aumento, no así en la de segundo plano focal, que me va a cambiar el tamaño del blanco y no el retículo. Se compone de la misma manera que las anteriores. Tenemos un tubo, ¿sí?, una campana objetivo, lente objetivo, una campana ocular, lente ocular, ¿sí? En este caso va a tener el interruptor del retículo iluminado, ¿sí? Ahí vemos las intensidades, color rojo y azul también. Y de este lado encontramos lo que hoy hablábamos más atrás en el video del corrector de paralaje, ¿sí? Ya estamos hablando de una mira que pueden ver sus aumentos. El 6 es el aumento mínimo y el aumento máximo es 24. Ya es una mira que el paralaje necesita ser corregido. Van a ver que el corrector de paralaje cuenta con una escala, ¿sí? Va de 10 hasta el infinito. ¿Ven? Tiene 25, 50, 100, 200, 500 y el signo infinito. Eso yo lo voy calibrando regulando, mejor dicho, en base a la distancia a la que yo estoy trabajando, ¿verdad? Existe forma de comprobar si hay un error de paralaje existente, que es moviendo, cuando yo estoy en la posición de tiro, muevo la cabeza misma apoyada sobre la carrillera del fusil, muevo la cabeza, ¿sí?, y el retículo debe estar constantemente alineado con el blanco. Si yo veo que el retículo se mueve, el blanco queda fijo o se mueve en forma despareja, quiere decir que hay un error de paralaje. Acá ya pasamos al sistema milesimal, ¿sí?, milirradianes. Van a ver que me indica la flecha hacia dónde corrige y van a ver que dice un clic 1 sobre 10.000. ¿Qué me va a representar eso? Que si yo estoy trabajando con mi fusil, lo estoy seriando, lo estoy calibrando a 100 metros, ese 1 sobre 10 me está diciendo que cada clic corrige 1 centímetro a 100 metros, ¿sí? O sea, 0,1 mil. Si estoy a 50 metros, ese clic me va a corregir, ya no me va a corregir 1 centímetro como a 100 metros, me va a corregir medio centímetro, ¿sí?, o 5 milímetros. Y si estoy a 200 metros, ese clic ya no va a corregir 1 centímetro como a 100, sino va a corregir 2 centímetros. Bien, es un sistema que se familiariza más con lo que estamos acostumbrados nosotros cotidianamente, ¿sí?, que nuestra unidad de medida, el sistema métrico decimal, y nos resulta más fácil a la hora de aplicar correcciones, hacer las fórmulas matemáticas para poder corregir, ya que estamos hablando de centímetros y metros. Acá vemos una mira de la marca HAP, ya montada en un fusil, también con torretas de corrección en milirradianes. Van a ver que dice un clic 1 sobre 10 MRAD, milirradianes, ¿sí? En la anterior veíamos que decía 1 sobre 10.000, ¿sí? Estamos hablando del mismo sistema de medida, el mismo sistema de corrección. Cada clic a 100 metros me va a representar 1 centímetro, a 50 me va a representar 5 milímetros, ¿sí? A 150 me va a representar 1,5 centímetros, a 200 metros 2 centímetros. Se vuelve mucho más fácil el sistema de corrección. De este lado vemos que tiene su correspondiente corrector de paralaje, incorpora el interruptor de retículo iluminado, el anillo de aumentos, ¿sí? En este caso va desde su aumento mínimo, que es 4, a 16. Al igual que las anteriores, se compone por su tubo,
su campana objetivo, su lente objetivo, su campana ocular, su lente ocular, anillo de aumento, torreta de corrección en altura, torreta de corrección en deriva, corrector de paralaje lateral, interruptor de anillo, interruptor de retículo iluminado. Es una mira también de muy buena calidad. Es también en primer plano focal. Bueno, ¿cuáles son por ahí las diferencias más comunes o las que más tengo que tener en cuenta a la hora de realizar una elección de miras telescópicas, dependiendo de la actividad que voy a realizar? Amén de calidades, marcas y demás, lo que yo tengo que saber distinguir es, en primera instancia, sus aumentos, ¿sí? Por ahí, para el tipo de cacería, si voy a cazar a larga distancia, bueno, sí, voy a necesitar una mira que sea como para tiro a larga distancia, ¿verdad? Como en el caso que tengo en la mano o la que está montada en el fusil, que incorpora torretas con escala, correcciones en miliradianes, ya incorpora un retículo con escala, primer plano focal, que tenga un buen mecanismo de corrección, corrector de paralaje. Todo eso tengo que tener en cuenta. Debe tener una mira para tiros a larga distancia, ya sea para tirar al blanco, ¿sí? A un blanco fijo, o para las actividades deportivas como el tiro a larga distancia, y tengo que hacer disparos por encima de los 400, 500 metros. Voy a necesitar una mira que reúna esas características que acabo de mencionar. Ahora, si voy a realizar alguna caza a más corta distancia, algún tipo de cacería a más corta distancia, como en montes cerrados, montes tupidos, donde por ahí los disparos no van a ser mayores a 120, 130 metros, de ahí hacia abajo, ya necesito miras de otras características, ¿sí? Necesito miras que tengan buenos cristales, que eso se transfiere en un buen ingreso de luz, ¿sí? También lo que me va a ayudar a que tenga una buena captación de luz es el tamaño del lente objetivo y la calidad y la claridad de los cristales, ¿sí? Me va a permitir que yo tenga una buena entrada de luz, una buena apreciación del blanco. La particularidad de los retículos con escala, los retículos tácticos, ¿sí? Como son la de esta mira Opla y la de esta mira montada en fusil HAP, incorpora retículos con escala que son finos, son muy finitos, ¿sí? Y en una situación de cacería como la que mencioné recién, por ahí a corta distancia, con condiciones de baja luz, ese mismo retículo puede dar lugar a una mala apreciación, ¿sí? A la hora de hacer el disparo. Puede que se me pierda entre las sombras cuando observo, y con más razón si no es iluminado. ¿Por qué? Porque yo, en una situación de caza a corta distancia, estamos hablando de 70, 80 metros, voy a tener que utilizar aumentos bajos, 4, 5, 6 de aumento como mucho, y el retículo, al ser el primer plano focal, va a estar en un tamaño bastante diminuto, ¿sí? Y si estoy en una condición de baja luz, me va a costar encontrarlo y poder enfocar el punto donde yo quiero impactar, ¿sí? O el animal al que yo le quiero efectuar el disparo, ¿verdad? Es por ello que para ese tipo de cacería a corta distancia se recomienda siempre utilizar retículos tipo el retículo 4, el retículo duplex, donde yo cuento con postes un poco más gruesos, ¿sí? Que se afinan en el centro, y algunos modelos incorporan un punto flotante en el medio que, al accionar el interruptor, prende un haz de luz, ¿sí? El cual no debe ser en su mayor intensidad, porque por ahí también puede incandilar, y eso lo que me va a dar es la capacidad de encontrarlo más rápido, ¿sí? Sobre todo si hacemos contraste en alguna zona oscura, encontrar más rápido el retículo y poder posicionarlo en el lugar donde quiero impactar. Ahora, si yo voy a hacer disparos a larga distancia donde puedo estar apostado, o disparos a larga distancia
a un blanco metálico, ¿sí? Tranquilamente puedo utilizar un retículo a escala, un retículo fino, que no necesariamente tiene que ser iluminado, porque voy a trabajar ya en aumentos mayores. Estamos hablando a distancia de 300, 400 metros, 500. Estoy trabajando con aumentos altos por la distancia. El retículo lo voy a ver en su tamaño más grande, entonces puedo trabajar tranquilamente con este tipo de retículo. Esto no es ley, ¿no? Si yo en mi fusil tengo una mira que es para larga distancia y voy a cazar en una situación de baja luminosidad y a menor distancia, lo puedo hacer también, ¿no? Y más si tengo práctica, si tengo entrenamiento con mi fusil, tranquilamente puedo cazar. No digo que no se pueda, pero por ahí se recomienda a través de este video, antes de comprar, tener en cuenta esos aspectos, ¿no? Depende para qué voy a utilizar la mira o el sistema de armas. Voy a ir a elegir el más óptimo para poder montarlo sobre el fusil. Bueno, con esto vamos cerrando el video sobre miras telescópicas. Tener en cuenta que hablé muy por arriba sobre los sistemas de corrección, ¿sí? Eso lleva a un desarrollo para entenderlo en profundidad. Básicamente la idea del video era mostrar las diferencias, aprender cuáles son sus partes, qué tengo que tener en cuenta básicamente a la hora de elegir una mira telescópica dependiendo de la actividad para la cual la voy a utilizar. Era el objetivo del video. En cuanto a lo que es sistemas de corrección, como mencioné al principio, minuto de ángulo, IFI, ¿sí? Pulgadas sobre yardas, y milirradianes, requiere una explicación más técnica, más en profundidad, pero creo que con los ejemplos y las palabras simples que mencioné en el video quedó bastante claro. De no ser así, háganos saber en los comentarios y desarrollamos un video con mayor profundidad sobre los sistemas de corrección. Gracias.